Les cuento que para mí los testimonios de conversión son particularmente conmovedores, porque es ver a ese buen pastor que es Jesús buscando a sus ovejas para luego, valiéndose de todo tipo de estrategias, de jugadas, de movidas, como diríamos nosotros, llamarlas para tenerlas a su lado. Y hoy tenemos precisamente un testimonio de conversión con tinte de extraordinario. Manuela, ¿cómo estás? Hola Miriam, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Manuela, comunicadora social egresada de la Universidad EAFIT, pero dedicada al comercio de truchas, ¿cómo es eso? Sí, bueno, mira, Dios desde chiquita me dio como el don del emprendimiento. A mí me encantaba tener como mi propia platica, organizar mis recursos, como la idea de vender y recibir, como tener una retribución. Y pues mi familia siempre ha tenido el negocio de la trucha, mi papá siempre ha sido un hombre muy trabajador, muy emprendedor, entonces construyó varias trucheras en un pueblo que se llama Jardín, en Jardín, Antioquia. El hermoso jardín, ¿sí? Ajá, y ya en este momento yo hago parte pues de la parte comercial y mi carrera la he podido ejecutar mucho allí. ¿Cómo es eso de que estando muy pequeña usted se soñaba con este negocio que tiene hoy en día? Sí, mira, yo como te digo, siempre he tenido como muchas ínfulas de comercial, como a mí me gustaba pues como la trabajada, yo siempre he sido muy emprendedora. Y recuerdo que por ejemplo iba de visitas donde mis tías que viven en Pereira y alguna de ellas tenía por ejemplo un almacén, yo madrugaba, cambiaba las vitrinas, organizaba la mercancía, en el colegio vendía confites, yo hasta tenía negocio en la puerta de mi habitación, y le vendía confites a mis hermanas, a mi mamá, a mi papá, siempre me ha encantado. Y Dios me empezó a mostrar a través de sueños, cuando yo estaba en la universidad yo siempre soñaba con peces grandes, con peces nadando, y yo sabía que era la finca de mi papá. Ese era el lugar. Y incluso recuerdo estar en la universidad y a veces yo cerraba los ojos para hablar de cualquier cosa con Dios, el clima, la situación del país, lo que sea. Y se me venía la imagen de la montaña que queda al frente de la finca de mi papá. Y yo decía, Dios, ¿tú por qué me muestras esto? Pues yo estoy hablando del clima contigo, del problema de X o Y, ¿tú por qué me muestras esta montaña? Y nada menos, pasan 5 o 6 años y el año pasado yo vuelvo a mirar a esa montaña, ya yo presente en la finca, y siento la voz de Dios que me dice, mira, ¿te acuerdas de esas visiones que tú tenías cuando eras una universitaria? Es porque este es tu lugar, en este momento de tu vida. En este momento de tu vida, porque precisamente allá en Jardín, donde tenemos pues la finca productora de trucha, tenemos un grupo, mi esposo y yo, de evangelización. Entonces no solo trabajamos con trucha, sino que también tenemos una pesca muy grande en la barca de Jesús, así se llama mi empresa, Truchas la Barca, que le da la gloria a Dios pescando también almas para su reino. Y eso me llena de gratificación. Qué maravilla, ya vamos a llegar al grupo para que nos cuentes cómo es ese trabajo evangelizador que tienen allá, pero ¿cómo le ha ido viviendo precisamente en este municipio, en este hermoso municipio de Jardín? Mira, Jardín es hermoso, no solo en sus calles, en sus casas, las personas son receptivas al espíritu. Entonces ha sido una experiencia maravillosa, me encanta el clima, es algo muy diferente a Medellín. Incluso esta semana pues que estaba aquí en un centro comercial, veía la diferencia de vivir en un lugar tan tranquilo, tan diferente. Entonces yo estoy agradecida con Dios, sobre todo por la obra que me permite hacer allá con las personas, con las almas. Así es. Bueno, Manuela, usted nació dentro de una familia tradicional, una familia buena, una familia religiosa, una familia, en fin, muy acomodada socialmente y demás. Pero por allá en la adolescencia empezó a tener, digamos, como un vacío interior. ¿Qué era lo que le pasaba? ¿Cómo se manifestaba esto? Mira, yo como tú bien lo dices, vengo de una familia muy bien constituida, entonces yo no tenía un problema grave. O sea, yo no te puedo decir, es que no, en mi casa era horrible, mi papá era... No, yo tenía una familia funcional, unos padres maravillosos, con unas hermanas muy lindas. Pero en el fondo de mi corazón, aún yo teniéndolo todo, había un vacío muy grande. Porque yo meditaba y yo hacía preguntas como, por ejemplo, ¿yo quién soy? ¿Quién es Manuela Velázquez? ¿Para qué nació? Y a mí me daba un hueco en el corazón. Yo sentía desasosiego. Tanto que mi papá me decía, Manuela, es que usted no es bipolar.
usted es tripolar, usted cambia de genio, pero es que es así. Y lo que mi papá no sabía era que yo cambiaba de genio, pero era porque yo me hacía todos esos interrogantes y al no encontrar respuesta de yo quién soy, para qué nací, si Dios existe, quién es, ¿sí? Me desesperaba mucho pensar que, por ejemplo, yo era católica porque había nacido en Colombia, pero si yo hubiera nacido en la África, India. ¿yo qué sería? ¿Sí? Entonces me generaba un hueco en el corazón y eso era lo que me descomponía como en mi genio, en mi temperamento. Yo empiezo con una vida de una niña normal, de la rumba, sin vicios, porque yo siempre he sido pues muy recta en mis cosas, gracias a Dios. Pero un día de universidad sí digo, ¿qué es esto vacío tan grande? Y hay una cosa muy importante, Miriam, y es que, eso se lo digo a los jóvenes, cuando nosotros salimos del colegio y entramos a la universidad, por ejemplo, yo tenía que ver muchas materias humanistas, ¿sí? Y tú llegas a un ambiente quizás ateo, donde creer te hace parecer ignorante, Ajá. donde si tú profesas tu fe, tú vas a quedar como el retrógrado. Es que usted es así porque, claro, su abuelita era una rezandera, o qué sé yo. Y tú te puedes dejar permear por eso. Entonces yo me vi tentada, ¿sí? Mucho a permear de lo que la academia, el intelectualismo te quiere mostrar. Entonces yo vengo con este vacío desde mi colegio, llego a la universidad con el mismo vacío, pero nunca dejo de hacer preguntas. Ajá, se incrementó más. Sí, se incrementó más, porque además yo era pues buena lectorcita y todo, pero la academia no te llena ese vacío del alma, porque es un vacío del hueco de Dios. Claro, pero no se me adelante porque ya también vamos a llegar a la parte de la universidad. Paralelamente a ese malestar interior que usted sentía, en su casa se empezaron a presentar una serie de fenómenos muy extraños. ¿Qué era lo que veían, lo que sentían, lo que escuchaban? Bueno, mira, mi hermana mayor, mi hermanita Erika, que yo sé que va a ver este programa porque ella me ve como la hija, ella se empezó a sufrir muchos trastornos. Ella comienza con insomnio, ¿sí? Se le comienza a caer el pelo. Erika era una persona intelectualmente muy brillante, sin embargo ella cuando sale de la universidad todo frustrado, era una mujer con un camino pues que nada. Entonces ella se empezó a deprimir mucho y recuerdo que ella comenzó, los objetos de ella, la habitación de ella empezó con un olor muy particular, como un olor aguardado, como desagradable, era un olor raro, era un olor extraño. Y yo le decía, Erika, ¿por qué esto huele así? Y mi mamá, al ver a su hija en medio de la depresión, del insomnio, algún día alguien nos dice, mira, hay una amiga que trabaja con energías, vayan de ella. Y nosotros, no, energías, ¿cómo? Súper bien. Y claro, nosotros fuimos allá, efectivamente, el cuadro de la Santísima Virgen, San Miguel Arcángel, y nos empezamos a meter en un mundo donde abrimos tantas puertas espirituales porque no sabíamos que era malo. Entonces, claro, tú vas a una casa donde supuestamente es de Dios, porque te hablan de San Miguel, San Rafael. Sí, que hay una vitrina muy religiosa, sí. Está en la sala de la Señora, la Virgen María, pero al mismo tiempo te hacen Reiki, al mismo tiempo hablan de meditación trascendental, de yoga, al mismo tiempo hablan de las velas, el Feng Shui, y empieza una mezcolanza. Y el ángel, Chemuel y Chamuel, y en fin, ¿sí? Y nosotros empezamos como familia tristemente a recorrer un camino de más de 7 años en el que no encontrábamos solución ni a la depresión de mi hermanita, ni al vacío mío, ni a la rebeldía de la otra hermanita, nada. Cada vez la situación era peor. Y en mi casa yo recuerdo que espantaba. Entonces yo me acostaba a dormir, mi habitación quedaba al lado de un corredor y después de la medianoche yo sentía como corrían, pasaban. Recuerdo que una vez me estaba bañando y la casa estaba sola y yo sentí que me llamaban, la voz de mi hermana, Manu. Cuando salí no había absolutamente nada y tú sentías, tú estabas para, yo era una que sentía cuando llegaba alguien. Y empezamos en ese proceso hasta que un día, Miriam, después de muchos años y mucho desgaste, porque cuando tú tienes un problema espiritual, por ejemplo, mi hermanita sentía que llegaban presencias a su habitación, ¿sí? Ella me contaba que sentía que movían la chapa del closet. Cuando tú tienes un problema espiritual,
tú tratas de buscar solución. Entonces nosotros fuimos a muchas partes. La que trabaja con San Miguel Arcángel, San Gregorio Hernández, todo. Hasta que un día en todo ese caminar espiritual, en medio de la frustración y el desespero, llegamos donde un padre. Y este padre, que era exorcista, hacía oraciones de liberación, recuerdo muy bien que dice, mire, aquí en esta iglesia se le puede sacar el mismísimo demonio, porque Satanás obedece al nombre de Jesús, ¿sí? Yo le puedo sacar el mismísimo demonio. Pero si usted no se convierte, si usted no lleva una vida conforme a Dios, y usted sigue pecando, no hacemos nada, antes peor, que van a llegar espíritus peores a invadir su vida, a invadir su corazón. Entonces, si usted no se convierte, es mejor que apague y vamos. Y a mí se me quedaron esas palabras grabadas. Pero antes, tengo entendido que en esa misma sesión de liberación, usted comprendió algo muy importante, algo que no se había dado cuenta, la existencia real del mal y del bien, ¿no? Exacto, porque mira, entonces nosotros llegamos allá, nosotras somos mi mamá, mis hermanitas y yo. Y para que le hicieran pues como la oración a toda la familia por todos estos sucesos que nos estaban pasando. Y yo empiezo a ver que un morenito, delgadito, chiquitico, con una fuerza descomunal. El otro arrastrándose como una culebra, el otro vomitando una babasa. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Esta gente está endemoniada. Yo misma lo estoy viendo con mis ojos. Satanás existe, eso es verdad. Y si Satanás existe, Dios también debe existir, ¿sí? Pues es una ecuación lógica. O sea, sí. Si el mal existe, entonces el bien también. Lo que este padre dice es verdad. Y esto es verdad. Y yo empecé con pavor a pecar. Yo no conocía a Dios, no tenía experiencia de Dios, sabía lo que me habían enseñado en la casa, pues como de religión, de una familia católica tibia, ¿sí? Y en el colegio, pero no más. Pero cuando yo veo esa realidad, yo dije, esto está pesado, esto hay que tomárselo en serio porque esto es pesado. Y eso fue en la adolescencia. Eso fue, yo tenía 15 años. 15 años, exactamente, cuando los jóvenes quieren comerse, como se dice, el mundo a mordiscos. ¿Cómo fue para usted entonces ese miedo a pecar y por otro lado ese mundo seductor de tantas formas? Mira, era horrible porque yo en esa iglesia ya había visto que la realidad espiritual existía, ¿sí? Y que no todo lo que pasaba era material y tenía explicación. Entonces, cuando yo iba a una discoteca o yo me iba de rumba, yo tenía 16 años, yo pensaba, ay, Dios mío, que no se me vaya a meter un demonio acá, porque yo me acordaba de todo lo que yo había visto en esa iglesia. Yo me acuerdo que yo decía San Miguel Arcángel, yo ni sabía quién era San Miguel Arcángel, yo, San Miguel Arcángel. Y yo empecé en una contradicción en la que yo decía, me da miedo estas cosas porque ya he visto el mundo espiritual en todo el proceso de mi hermana, pero tampoco sé cómo acercarme a ese Dios. Era un Dios para mí muy difícil de acceder, porque yo no sabía cómo. Porque sí, uno iba a misa, pero ¿y qué más? Ajá. Bueno, por esa época, un poco más adelante, usted pasó, ¿qué edad tenía cuando pasó a la universidad? 16 años, 17 años. 17 años. Ya en esa época, 17 años, usted continuaba con ese vacío espiritual, es decir, usted todavía no había sanado a eso, pasó a la universidad y como nos decía ahora, allá se encontró con esa realidad de profesores que incluso le decían a usted que podrían demostrarle la no existencia de Dios casi que matemáticamente, ¿no? Sí, yo paso a la universidad, amo mi carrera, entonces yo muy entusiasmada, porque en el colegio era muy mal estudiante, pero paso a la universidad y me empieza a ir muy bien porque me apasionaba. Y los profesores que yo admiraba, y eso le pasa a la mayoría de jóvenes, decían, había uno muy lindo, que me cae muy bien, tengo el profesor de lógica, yo les puedo demostrar matemáticamente, aquí tengo una fórmula que demuestra que Dios no existe. Entonces tú te comienzas a influenciar por todo eso. O es algo tan sencillo como cuando tú empiezas a ver la vida con un relativismo. Ajá. Y los textos académicos que tú lees te dicen, mira, es que no hay nada malo, es que todo depende de tu forma de ser o de la perspectiva que tú lo mires. Entonces tú, mira qué peligroso, porque si tú no tienes una experiencia y un encuentro real con Dios, a ti te pueden desviar muy fácil tu fe. Y si tú no tienes una experiencia real con Dios, eres como una marioneta. Eres como una marioneta. Y Ajá. Yo me vi envuelta en un relativismo de pensar que, por ejemplo, la vida no empezaba desde la concepción.
¿sí? Ya después, gracias a Dios, Dios pues se me presenta cara a cara y ya lo dejé, pero es muy, muy peligrosa esa etapa de transición, porque los jóvenes están muy permeados, muy permeados. Si tú no tienes experiencia de Dios, se te lleva la corriente. Así es. Manuela, un jueves, no importa qué día exactamente o qué mes, no, un jueves usted pasó por una parroquia o por una iglesia, concretamente en el barrio Laureles, y a usted le llamó la atención, estaba oscuro, pero había como unas personas ahí orando. Algo la entretuvo, algo le llamó mucho la atención porque usted entró. ¿Qué pasó allá? Mira, yo salí ese día a la universidad con ese preguntadera de mi cabeza de ¿qué es esto? Una vez iba en un bus, imagínate, y al lado iba una monjita. A mí me provocaba preguntarle si Dios existe, a ver, cuénteme cómo es eso. Y yo meditaba mucho en ese tipo de preguntas. Y ese día que yo paso por esa iglesia, yo estaba con ese vacío en mi corazón por todos esos interrogantes. Entonces yo pasé ahí por Santa Teresita, ahí por toda la 76, y yo vi, era más o menos 7 de la noche, ya estaba oscuro. Yo vi que estaban con las luces apagadas totalmente, pero que había gente orando. Y a mí me dio curiosidad. Yo entro a esa iglesia, veo que en el altar hay algo muy sobrio, estaban en la exposición al Santísimo, estaban en una hora santa. Yo en ese momento no sabía que eso existía, ni siquiera no sabía que era una hora santa. Yo entro y con ese desespero en mi corazón, literal desespero, por la preguntadera, nada más porque soy periodista, y me arrodillo. Y yo miro el crucificado que estaba allá al fondo, allá en Santa Teresita, el Niño Jesús, y le digo, mire Jesús, yo no sé si usted en realidad es el Hijo de Dios. Por todo lo que he leído, tantas teorías, tantas creencias. Pero si usted en realidad es el Hijo de Dios, yo le pido que se manifieste. Miriam, yo termino de hacer esta oración e inmediatamente se viene un fuego de la parte de atrás de la iglesia, como si fuera una avalancha, pero de fuego. Ese fuego entra, ilumina todo y se me mete a mí adentro. Yo siento como ese fuego se me mete y me empieza a quemar, hasta tal punto que yo sentí que me iba a desmayar. Y yo dije, ¿qué es esto? Eso me quema. Hazte de cuenta como si cogieran una bolsa, te empacaran al vacío y te empezaran a hacer así y tú sientes que cambias de dimensión, que tu cuerpo ya no tiene la misma, nada. Entonces yo dije, Dios mío, me voy a caer, sálgase porque me voy a hacer aquí el ridículo al lado de todos esos viejitos al lado rezando, van a pensar que yo estoy loca. Cuando yo dije, por favor, sálgase, porque no soportaba esa presencia, ese fuego en mí, no un fuego... Te le decía, sálgase, sálgase. Porque ya me iba a caer, yo me iba a caer, yo me iba a despalón pues ya. Sí, sí. Yo dije, sálgase, ese fuego se comienza a disipar, se disipa, disipa, disipa. Yo volví a la realidad, volví a mirar al crucifijo que estaba allá al frente en el altar. Y le dije, wow Jesús, me doy cuenta que tú en realidad eres el Hijo de Dios. Y que lo que me enseñó mi abuelita en la UPB, porque estudié en la UPB, esto no es cuento chino, no. Esto es verdad, lo que pasó hace 2000 años en una cruz, esto como que sí es verdad. O sea, tú Y saliste... salí contenta. Exacto, con mucha paz. Con mucha alegría de que me hubiera dado una respuesta. Ajá. Porque como yo venía de un mundo de mucha nueva era, donde Dios es todo y es nada, donde díganme quién es Dios, puede saberlo. Entonces, el que a ti te respondan de forma tan personal, tú hablarle a alguien y que ese alguien te dé respuesta. Y de esa manera, claro, sobrenatural. Yo nunca había escuchado algo así. Claro, tú sales con el corazón. Yo salí, yo dije, me habló, Dios me habló, me escuchó. Y recuerdo que salí, llamé a mi hermanita Erika y las dos nos pusimos a llorar. Y yo, Erika, Jesús es verdad, Dios existe, Jesús es el Hijo de Dios, hay respuesta, aquí hay algo. Exacto, pero usted salió y no tenía de todas maneras pleno conocimiento de qué le había pasado, No. de eso que se le había metido tan enorme, pero que usted no tenía todavía dimensión de esto, ¿no? No. A ver, o sea, el tiempo ha corrido rápidamente, pero así rápidamente. Fue en una ya, días después, usted tuvo la oportunidad de encontrarse en una reunión familiar con unos familiares que ya están en el camino de Dios. ¿Qué pasó? Tenemos poco tiempo, Manuela, para que por favor nos cuente así rápidamente qué pasó al lado de esos familiares.
2 años después del suceso de la iglesia, yo no sabía cómo establecer una relación personal con Dios. Se muere mi abuela, yo voy a las novenas familiares y veo que mis primos eran personas llenas de paz y que conocían un Dios que era el mismo que yo había vivido en la iglesia de Santa Teresita, pero además hablaban con él, cara a cara, eran amigos de él. Entonces yo les dije, vengan, yo quiero. Y una prima muy linda me invitó y me dijo, ven, te invito a un grupo, queda por el Jumbo de Las Vegas, en este momento queda aquí por Castropol, aquí enseguida, al lado de Televid. Te invito, que van a dar una charla sobre el Espíritu Santo. Yo con esa sed de Dios tan grande, yo voy a ese grupo, alguien joven da una charla, no me acuerdo ni siquiera el tema de la charla, y recuerdo que dicen, miren, al final vamos a hacer una oración por quien tenga alguna necesidad. Yo paso al frente, oran por mí, cuando esa persona que no sabía nada de mi vida, toma mis manos y me dice 3 cosas de mi vida que solo yo sabía. Cuando esta persona me dice, yo quedo muy anonada porque esta persona no me conoce, porque me va a decir eso, pero lo que más me impacta no es eso, sino que cuando esta persona toma mis manos, yo siento una paz sobrenatural que inunda mi corazón, como si me hubiera atropellado la felicidad. Usted dice que algo inclusive más gozoso, más, no sé, más trascendente que lo que sintió en la iglesia de Santa Teresita, ¿no? Sí, porque yo sentí el amor de Dios y yo sentí que yo era alguien para Dios. Bueno, Manuela, vamos a tener que dejar este testimonio en este momentico y yo sé que todos los televidentes van a decir, ay, qué pesar, pero bueno, la invitación para que no se pierdan la continuación la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, entonces nos vemos en una próxima cita, que estén muy bien.